Buenas tardes. Llegamos al final de las actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del encuentro Diálogos. Damos inicio al sexto y último panel denominado Ferrocarril y Memoria. Para hacer la presentación de nuestros ponentes, cedo la palabra al doctor Arturo García Niño, profesor investigador de la Universidad Veracruzana, quien será el moderador de este panel. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes que están acompañándolos. Gracias también a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por supuesto al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la hermana benemérita Universidad Autónoma de Puebla por esta invitación. Vamos a dar paso al, como decía Patricio, al panel número 6, Ferrocarril y Memoria, de del capítulo de investigación del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. Un gran saludo a los amigos del museo y repito, gracias, muchas gracias por esta invitación. Nos acompañan en este panel, nos van a presentar 4 ponencias el día de hoy. Luisa Melina Cisneros Ramírez, la maestra Luisa Melina Cisneros Ramírez, la maestra Alice Benvenuti, el maestro Luis Miguel Carvajal Juárez y la maestra Paloma Isabel Castro Jonás. Uno pensaría que los ferrocarriles se fueron por lo menos en este país para no volver, pero la tosuda memoria que lucha en contra del olvido nos trae de vez en cuando y nos conduce a eso que en Portugal se ha definido de manera muy hermosa como la saudade, la nostalgia por un tiempo perdido, y de cuando en cuando nos reciclamos, por lo menos cada año, todos aquellos que de alguna manera transcurrimos por las vías del ferrocarril subidos en un coche comedor, en un carro comedor o en el pullman, volvemos a recordar. Yo tengo un aprecio especial, algunos de ustedes lo saben, por los ferrocarriles porque provengo de una familia ferrocarrilera. Bien, haciendo uso de este recurso que tenemos los seres humanos para en el terreno de lo social traer a colación cada vez que queremos aquel tiempo que se fue, vamos a dar inicio a esta primera participación que corresponde a la maestra Luisa Melina Cisneros Ramírez. La propuesta que ella nos hace, la ponencia que va a presentar, se llama Cuadernos de a bordo, un acercamiento fotográfico a la bitácora de viaje. Ella nos explicará de qué trata todo esto, pero es básicamente usar la fotografía para recuperar eso que Barthes dijo alguna vez, que quizá el gran aporte de la fotografía, bueno, era en la fotografía analógica, antes de que llegara la posibilidad de construir las imágenes de la nada, que el gran aporte de la fotografía era que lo que estaba allí había sido. Esto sigue siendo por fuerza de trabajos como el de la compañera Luisa Melina Cisneros Ramírez, quien es artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, maestra en diseño fotográfico por la Universidad Iberoamericana, y ha participado en el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen en 2019 y el 2020, en el encuentro Miradas al Fotolibro, del taller Fotolibro y Archivo como Práctica Artística Contemporáneo, impartido en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. En este año ha participado también en el Seminario La Ciudad Implícita, parte del doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana en 2018, y en el taller de Planeación y Desarrollo de Proyectos Fotográficos del Fotomuseo Cuatro Caminos, la Ciudad de México, en 2015. También
en el diplomado de la invención fotográfica a la invención contemporánea en la querida antigua Academia de San Carlos. Ha participado también en las exposiciones colectivas, obvio, como creadora fotográfica, Mirada Indiscreta, fotografía callejera desde casa, también en el centro de la imagen, y construcciones, reflexiones en torno a la transformación en la Universidad Iberoamericana Plantel León en Guanajuato, y su participación entre lugares en el Centro Cultural Carlos Pellicer de Cámara en 2014. Cedo la palabra a Luisa Melina para que comparta su trabajo. Muchas gracias, buenos días. Gracias al comité organizador por permitirme participar de este panel. Voy a compartir pantalla. Listo. Ok, bueno, un cuaderno de a bordo, por definición, es una bitácora donde se hacen registros de los acontecimientos importantes durante el recorrido de una ruta, lo que nos permite reconstruir dicho recorrido a través del cuaderno. Entonces, Cuaderno de a bordo es un proyecto fotográfico que toma lugares propios del ferrocarril, que me permiten reflexionar de una manera artístico-práctica para apropiarme de un modo casi arqueológico de estos territorios y espacios. Los lugares citados durante la realización de Cuaderno de a bordo son espacios que antaño tenían una importancia muy, muy grande para el desarrollo de nuestro país. Y pues actualmente estos lugares quedaron deshabitados y cayeron en el desuso. Entonces, algunos de estos espacios también, los que tuvieron más suerte, se convirtieron en casas de cultura, en escuelas. Y pues bueno, lo que me interesa de estos espacios es que me permiten observar y entender las huellas de un pasado, pero porque se trata de ruinas, pero no se trata de unas ruinas románticas, sino ruinas industriales de un pasado mucho más reciente, y que ahora son testigos del progreso industrial. Entonces, bueno, Cuaderno de a bordo también es una investigación artístico-teórica que toma como objeto de estudio las estaciones ferroviarias de la ruta México-Apatzingán, porque, bueno, y consiste en la realización de la bitácora de viaje sustentada en fotografías y anotaciones. Mi acercamiento parte de una nostalgia heredada por mi familia, porque desde pequeña mi familia siempre me contaba historias de sus viajes en el ferrocarril. Mi bisabuelo trabajó en el ferrocarril, entonces siempre tuve como este acercamiento indirecto con el ferrocarril. Y pues me empecé a crear una idea romántica de los recorridos. Entonces, esto contrasta completamente con mi primer acercamiento propiamente a una estación, hace alrededor de 6 años, más o menos, y pues encontrarme con esta estación en desuso. Esto motivó la creación del proyecto porque es un contraste increíble de cómo tenía esta idea formada en mi cabeza a cómo la vi en la realidad y en la actualidad. Entonces, también, Cuaderno de a bordo es un archivo fotográfico creado entre 2014 y 2019 de la ruta México-Apatzingán, y lentamente se puede ir ampliando a otras rutas. Ok, me gustaría empezar a hablar con estas citas. La primera es de Ruiz Cabrero, tiene que ver, dice, viajo para comprender. Viajar es una manera de generar conocimientos, porque permite aprender cosas en primera persona, aprender in situ. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con Cuaderno de a bordo, porque yo necesitaba estar en estos espacios, verlos con mis propios ojos, porque es muy diferente estar ahí de lo que me contaron, de lo que me contaba mi familia. Entonces, viajar, estar en estos espacios, vincularme con ellos fue un paso muy importante para este proyecto. Y pues también al ir a estos lugares permite generar una memoria de viaje que se puede analizar posteriormente. Y la siguiente cita es de Joan Foncoberta y dice: no es que la fotografía tuviese una doble naturaleza, arte y documento, sino que el documento era necesariamente artístico. Esto tiene que ver más como con la fotografía como un objeto teórico
que nos permite reflexionar sobre periodos de tiempo pasados y nos permite entender el pasado a través de las características físicas de los elementos contenidos en la fotografía. Bueno, voy a empezar a hablar de la aproximación metodológica de cuaderno de a bordo. Esta está dividida en dos partes. La primera tiene que ver con la recopilación del material de investigación. Esto tiene que ver con el contexto y, pues bueno, tiene que ver con bibliografía, con mapas, la consulta de imágenes de archivo en la fototeca especializada, em, también documentos audiovisuales, recopilar historias. Y pues bueno, la segunda parte de esta parte metodológica tiene que ver con el análisis de la creación visual. Está basada en lo que propone Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad. Kevin Lynch propone que entendamos los espacios como entes vivos que se transforman y cambian a través del tiempo. Y que entendamos también los espacios como un todo a través de sus partes. Para esto propone dividir los espacios en sus componentes. Componentes como la estructura, la identidad y el significado. A continuación voy a desarrollar un poquito más esta idea de las capas, porque también me permitieron clasificar todo el material recopilado durante el desarrollo de cuaderno de a bordo. Entonces, la primera capa es la capa de la forma. Esta capa tiene que ver con la forma física y las estructuras que componen los espacios. Para cuaderno de a bordo es muy importante esta capa porque nos permite incluir los edificios que componen las estaciones, lo que se encuentra alrededor y también nos ayuda a generar una experiencia secuencial porque muchas estaciones comparten características físicas. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos ver la estación La Huerta en Michoacán y la estación Querétaro también en Michoacán, y la estructura y la manera en que están construidas se parecen bastante. Entonces, esto nos permite como encontrar similitudes entre las estaciones. La siguiente capa es la capa del entorno. Esta capa tiene que ver con la identidad de los espacios. Tiene que ver también con la interacción social, la apropiación de los espacios y la vinculación que tienen el uso de dichos espacios. Esta capa lo que hace es romper la experiencia secuencial, porque le da una identidad única a cada estación. Por ejemplo, aquí en la estación Naucalpan, en el Estado de México, podemos ver cómo las personas se relacionan con este espacio y eso la hace como especial, la diferencia de otras estaciones. La tercera capa es la capa de los significados y bueno, esta capa funciona de dos maneras, práctica y emotiva. La manera práctica tiene que ver con un contexto histórico, contexto geográfico, es más como para saber dónde se ubica esta capa y en qué época se construyeron las estaciones, por ejemplo. También la parte emotiva tiene que ver con el contexto emocional, con la parte biográfica. Esto resulta también de las historias contadas, de los recuerdos. Y bueno, resulta de estar en los lugares y generar una vinculación emocional con ellos. También por eso era importante ir a estos espacios. Bueno, antes voy a hacer como una recopilación rápida de lo que hacen estas capas por cuaderno de a bordo. Em, la capa de la forma nos permite apreciar similitudes y crear una experiencia secuencial, mientras que la capa del entorno nos muestra las diferencias de cada estación y la hace única. Y la capa de los significados nos crea una vinculación emocional y nos da un contexto de dónde se ubica la estación. Y pues bueno, la delimitación de cuaderno de a bordo, el proyecto abarca un total de 20 estaciones en la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán. Parte de la metodología del proceso creativo parte de la investigación y planeación y la recopilación también
de información sobre estas estaciones. El primer paso fue encontrar la información en el Sistema de Información Cultural de México, en el apartado de Patrimonio Ferrocarrilero, donde se encuentra un mapa y se encuentra la ubicación de las estaciones, también como datos técnicos y también como contexto de cuándo se construyó y qué construcciones se edificaron ahí. Y también fotografías de cómo se veían estos espacios hace algunos años. La consulta de esta página lo que me permitió crear un mapa. Yo usé Google Maps porque me permitía tener como el mapa todo el tiempo conmigo. Entonces, al crear un mapa de una ubicación aproximada de estas estaciones, esto ayuda a planificar la ruta. Y también usé Google Maps porque, por la herramienta de la vista de calle, porque también es como un aproximado de cómo se ve la estación, más o menos, porque también algunos mapas no están como actualizados al día. Entonces, también era como para generar una idea de cómo iban a ser estos lugares. Muchas veces, las estaciones no las encontraba tan rápido, entonces tenía que preguntarle a las personas que viven en los poblados donde están ubicadas las estaciones. También esto ayudaba como a dar un contexto de si sabían dónde está la estación, si todavía está en uso, o si está en desuso, o si de plano ya no sabían dónde estaba. También era como importante anotar eso en las bitácoras. El aspecto importante de las bitácoras de viaje, es que permite, hacer anotaciones tanto de los hallazgos como del recorrido de los espacios. Estas bitácoras tienen que contener, datos como la fecha, la hora en que fui a las estaciones. Eso también como para entender, em, en qué época del año fui y a la hora del día, y todos los hallazgos que puede haber en las estaciones varían dependiendo de la fecha y la hora. Y pues también las bitácoras contienen la ubicación geográfica, el poblado y el estado donde se encuentran, una descripción del entorno físico, es una breve descripción de qué hay en el lugar, cuántas construcciones hay, si hay casas alrededor, si está como en las orillas del pueblo, ese tipo de cosas. Y la descripción de las sensaciones y el recorrido, porque a fin de cuentas este es mi cuaderno de a bordo, es mi acercamiento a esta ruta. Entonces, bueno, el proceso no es lineal completamente, muchas cosas fueron cambiando durante el proceso de realización, pero, bueno, para concluir, me gustaría, acentuar la importancia de una creación del acervo visual a partir del cuaderno de a bordo, porque nos posibilita, conservar la memoria de estas estaciones, porque algunas están en completo desuso. Y pues es importante para el futuro, para que quede un registro de estos espacios, ya que no todos han sido recuperados. Y pues también, Cuaderno de a bordo es un proyecto que la ruta la ruta México-Apatzingán está terminada, pero es un proyecto, pensado para realizarse a largo plazo, también como para abarcar otras rutas. Por ejemplo, ahorita tengo detenida la ruta de México, Ciudad Juárez, porque debido a la cuarentena. Entonces, es como aplicar toda esta investigación a otras rutas. Y pues bueno, la investigación se podrá consultar completa en la biblioteca virtual de la Universidad Iberoamericana, porque también es como importante y están todos estos datos más amplios y está contenido el material fotográfico. Cuaderno de a bordo desemboca en un fotolibro que no sé si nos dé tiempo de mostrar, pero, bueno, también se puede consultar en línea el fotolibro. Y pues, eso sería todo. Gracias, gracias, Melina. Gracias. Si no tarda mucho, ¿tienes todavía tiempo para poder Oh, presentar el fotolibro? Si lo tienes, ¿en qué ay, tiempo lo perfecto. presentas? Como 2 minutos. Sí, sí es posible.
¿Vale? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, cambio de pantalla. Esto es un video de, del fotolibro. Está organizado por estación y pues es un total de 40 fotografías de todo lo del archivo. Ajá, voy a comentar un poquito. En el fotolibro conviven fotografías que hice durante el recorrido y también algunas fotografías de archivo que pude consultar en la fototeca del CEDIF, porque es importante tener esta referencia también de cómo eran las estaciones cuando se construyeron y cómo son en la actualidad. Y el fotolibro todavía está en maqueta, todavía no está terminado, pero es un acercamiento a la maqueta final. Y listo. Gracias, gracias Melina por tu participación. Vamos a continuar con esta mesa, con este panel. La siguiente ponencia está a cargo de Alice Benvenuti. Ella es museóloga, artista, investigadora y docente, maestra en museología por la Universidad de Sao Paulo. Tiene estudios de maestría en artes visuales, con énfasis en historia, teoría y crítica de arte, por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil. Es también estudiante, actualmente doctorante, del doctorado en educación en la Pontificia Universidad Católica, también de Rio Grande do Sul, y es en este momento responsable del Museo del Tren de Sao Paulo, Leopoldo, Brasil.
El trabajo de Alice se titula Colecciones y álbumes de fotos familiares, narrativas en y desde Pueblo Ferroviario en Porto Alegre, Brasil. Nosotros tenemos en este caso en México también lo que podríamos llamar ciudades o pueblos ferroviarios que se rigen o se convirtieron en algún momento en detonantes del desarrollo de un pueblo y a veces en la construcción de un pueblo o de una ciudad, Aguascalientes, San Luis Potosí, etcétera. La propia Puebla en algún momento. De ello nos va a hablar Alice Benvenuti. Le cedo la palabra y la escuchamos. Buenas tardes. Inicialmente me gustaría agradecer a la organización por seleccionar mi investigación para presentación, agradecer al Gobierno de México y a los demás envolvidos. Hablo de Rio Grande do Sul, Brasil, de la ciudad de San Leopoldo. Pido disculpas por mi español, pero me arriesgaré en este momento. Les voy a hablar entonces de la investigación que ahora estoy desarrollando en Pueblo Ferrocarrilero de la ciudad de Porto Alegre. Inicialmente yo voy a hablar aspectos históricos del ferrocarril en Brasil para contextualizar. La construcción del ferrocarril en Brasil se generó tanto por intereses e inversiones del privado como del poder público de forma más amplia, pero por la necesidad de transportar la producción agrícola y minera en menor escala, el transporte de pasajeros, así como el desplazamiento de diversos productos que abastecían la variedad de actividades comerciales. El primer trecho del ferrocarril en Brasil fue inaugurado en 1854, uniendo la ciudad de Porto de Estrela con Fragoso en Río de Janeiro. Algunos años después fueron inaugurados diversos otros trechos en Recife, São Paulo, en Rio Grande do Sul. San Leopoldo fue en 1874. Todos estos con características semejantes. Los trechos eran muy extensos, pero no había comunicación entre ellos. El aumento de las necesidades de la circulación de los productos agrícolas en las diversas regiones, la protección de las fronteras y la agilidad en el desplazamiento de las tropas militares estimularon, en cierta medida, la actitud por parte del gobierno para evaluar los medios para unir las vías férreas. El territorio nacional. Así, el proyecto para la creación de una red federal fue concretizado con vistas a la creación de una empresa que centralizara y unificara la administración de todas las líneas férreas del país. Entonces, en la década de 1990 se desencadenan nuevos rumbos para la red a través del Plano Nacional de Desestatización, desarrollo por el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, que estimulaba las inversiones de la iniciativa privada en el sector ferroviario. Los activos ramales en funcionamiento que formaban las líneas férreas con 22 kilómetros de norte a sur del país fueron subdivididas y agrupadas en 6 vías independientes. Los trechos fueron subastados, siendo destinados a una empresa privada por un periodo de 30 años y a través de la concesión de uso.
El proceso ocurrió por medio de subastas públicas realizadas entre 1995 y 1997. Fue muy impactante para nuestro país y también para todos los trabajadores ferroviarios. En este escenario encontramos el pueblo ferrocarrilero de Porto Alegre. Entonces, yo voy a pedir para Román, por favor, compartir la pantalla con la primera lámina. Entonces, el pueblo carrilero actualmente a la región en Porto Alegre se caracteriza principalmente por dos calles, Avenida Ferroviaria y Calle Director Augusto Pestana, totalizando hoy en 197 lotes con residencias y el área total ocupada es de 6,7 hectáreas. Con origen en la primera mitad del siglo XX, el pueblo de los trabajadores ferroviarios puede haber comenzado aproximadamente en la década de 1920, un periodo en el que el ferrocarril se transformó en una empresa estatal y se conoció como Aviação Férrea do Rio Grande do Sul. No existe una fecha exacta para su creación, pero cabe recordar que en Porto Alegre, en la década de 1940, se implementó un importante complejo habitacional denominado IAPI, consolidado dentro de un programa nacional, caracterizado por el desarrollo urbano industrial orientado hacia el mercado económico interno. Entonces, la calle Director Pestana tiene casas de un solo lado, ya que se encuentra en límite entre el patio del ferrocarril y el área de las residencias, siendo las más cercanas a la vía por donde pasaban los trenes con los vagones de carga, se descargaban en los depósitos y almacenes, y el tramo de la línea Porto Alegre-Santa María. Tiene aproximadamente 1.200 metros y está compuesta por 4 cuadras, donde encontramos un total de 60 residencias. La mayoría de las residencias aún son originales, estructuras de madera con espacios laterales para coche y patio, compuestas por 2 dormitorios, salón, cocina, baño. Entonces, próxima lámina. La investigación. Ahí tenemos como visualizar la vila, como habla en Brasil, vila. Acá yo voy a hablar pueblo. Entonces, la investigación desarrollada en el pueblo ferrocarrilero en Porto Alegre se llevará a cabo a través de una propuesta educativa realizada con grupos de académicos, estudiantes y fotógrafos que el periodo comprendido entre 2009 y 2020. La metodología incluye caminatas, registros fotográficos y recolección de testimonios de conversaciones sobre álbumes familiares, con el objetivo de utilizar la fotografía como estimulador de recuerdo y conversaciones.
El interés incluyó reflexionar sobre cómo las historias de trabajadores y trabajadoras se desencadenan a partir de las fotografías que conservan las familias. Cómo se presenta la historia pública a partir de narrativas personales. La investigación requiere una escucha atenta y acogedora de historias individuales y familiares, donde las narrativas están cargadas de subjetividades, contradicciones y lapsus, como parte fundamental del escenario relacionado con el campo del patrimonio industrial ferroviario, incluyendo los hechos relacionados con la extinción de la red ferroviaria federal y las repercusiones de las dificultades vividas por las familias. Las fotografías impulsa discursos sobre la verdad a través de la autoridad basado en yo viví, yo estuve allí componiendo con la fuente oral, informando sobre la trayectoria de la familia, la historia del pueblo y de la red. Es interesante investigar el uso de fotografías a través de colecciones familiares y álbumes en la construcción de recuerdo. Las preguntas desencadenadas en proceso sugieren ampliar el estudio y el locus es un campo fértil para profundizar el interés interdisciplinario. La investigación permite muchos análisis más, incluyendo los que identifican las actividades profesionales realizadas hoy, el tiempo de residencia, el número de personas y la presencia de un residente ferroviario. A través de las 60 casas a lo largo de la calle Director Augusto Pestana, es posible observar diferentes cambios, tanto en la ampliación de viviendas como en la reposición de las tejas, etc. Pero todavía encontramos casas con la estructura original, entre algunos resultados que nos permiten reflexionar sobre la población que vive en pueblo ferrocarrilero. Permite solicitar retornar a lámina anterior, por favor. Para mirar las casas anterior. Sí, por favor, un minuto para mirar las casas un poco, después avanzar para demás. Estas son las casas. Puede avanzar, por favor. Sí, acá. Gracias. Los datos revelan varios aspectos que son interesantes para entender el pueblo, el siglo XXI. Tal y como informan, existe un grupo joven propietario de las residencias de esta calle, pero también cabe mencionar que nuestro habitante más antiguo es precisamente el ferroviario que nos acompaña en los paseos y que nos presenta a otros vecinos. Este señor se llama Helio Bueno da Silveira, actualmente tiene 78 años. Entonces, acá hablo de la etapa que culminó con 2 exposiciones fotográficas. La primera en 2013, intitulada Vila dos Ferroviários, una experiencia documental, y la segunda exposición en 2018, titulada Vila dos Ferroviários, Memórias y Resistências. Ambas exposiciones ocupan el espacio cultural del Grêmio Esportivo Ferrinho, lugar certificado como punto de cultura el año pasado. Como resultado de este trabajo, se impulsaron discusiones sobre muchos temas
incluidos los relacionados con aspectos de la movilidad, movilidad de la memoria y de la ciudad como espacio de cambio. Luego de la extinción de la red, cabe destacar que a petición de los propios vecinos, la segunda exposición se centró en los retratos de ellos y sus familias. Las caminatas no son sistemáticas, tienes todo tipo de interrupciones, pero son años y con esto se ha fortalecido un vínculo con los vecinos de Pueblo Ferrocarrilero, lo que nos permitió tener acercamientos importantes y significativos. Los residentes de alguna manera empezaron a esperarnos sabiendo que regresaríamos. Entonces, poco a poco, comencé a recibir una invitación para entrar a la residencia para mirar objetos de la red ferroviaria, de unos trabajadores ferroviarios que en el momento de la extinción y liquidación de la red se quedaron con alguna pieza, pero también una invitación para mirar fotografías antiguas del pueblo y álbumes familiares. La próxima lámina. En este momento, las reuniones para mirar fotografías no siguieron una metodología de investigación específica, ya que había que considerar otras variables importantes para enfocar los encuentros en los núcleos familiares. Fue necesario observar y respetar cómo se organiza cada familia y cómo se siente libres para contar sus historias. Por lo tanto, se realizó algunos registros experimentales con entrevistas y grabaciones, pero poco sirvieron para indexar las fotografías. Sin embargo, resultaron fundamentales para entender este universo en su entorno privado que requería un tipo de atención muy específico. En esta imagen puedo encontrar al señor Helio Garet. Nos recibieron en su residencia en patio. Entonces, la próxima lámina. Esto es otra familia. Las primeras familias fueron los hermanos Rui y Lizara Peixoto Ramos, que podemos visualizar en la lámina ahora. Hijos de ferroviarios. Elia también es esposa de un ferroviario jubilado. Él, ya fallecido, fue un fotógrafo jubilado que fue un compañero muy importante para los paseos por el pueblo no inicio de esta investigación. La próxima lámina. También tuvimos la oportunidad de tener contacto con las fotografías de infancia de Roger Fagundes, hijo de un ferroviario maquinista activo. Roger fue uno de nuestros estudiantes en la universidad y participó de las caminatas. Él se casó con Cheyenne Germani, también hija de un ferroviario jubilado. Tuvimos la oportunidad de mirar más de cerca las fotografías que conservaba su madre y entrevistar a su padre, quien falleció hace poco tiempo. El señor Germani integró la policía ferroviaria. Estas fueron indexadas. La próxima. Sí,
a família de senhor Hélio está nesta visualização acá. Entre las familias colaboradoras que participaron en las actividades, ya sean en los talleres y reuniones o en las entrevistas y grabaciones, mencionaremos Nascimento, Silveira, Peixoto, Ramos, Fagundes, Germani, Mauer, Pereira, Calegari, Moraes. Son muchas familias, pero ainda há más. Próxima lámina. Es muy interesante observar la investigación de álbumes de familias y de los desarrollos en relación con la forma en que el pueblo se ve a sí mismo. La investigación a través de fotografías puede discutir la construcción de memorias individuales, de pequeños grupos familiares y la relación con aspectos de la historia del ferrocarril en Brasil, entendiendo así la relación de la fotografía en el imaginario y el fortalecimiento de identidades en este contexto social industrial específico. Esta lámina nos muestra una familia Dansman Silveira, o verso de la foto, que también hay anotaciones importantes que pueden revelar historias de la familia. La próxima lámina, por favor. Como nos dice el investigador Boris Kosoy, podemos asumir la fotografía como documento y como ficción, por lo que a través de esta investigación es posible identificar, agrupar y nombrar temas e intereses, clasificando y monitoreando fragmentos de la memoria familiar y la trama con las vivencias en el ferrocarril. Por ello, destacamos la acción de reflexionar sobre las fotografías como reliquias guardadas en privado para pensar cómo este documento compone una memoria familiar colectiva, repetida oralmente por las generaciones posteriores. Entonces, llego al final. Termino agradeciendo la oportunidad de exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice. En verdad es un trabajo muy valioso el que han llevado a cabo en Brasil a partir de esta experiencia del pueblo en San Leopoldo y en verdad, pues por todo lo que hemos comentado en esa jornada, pues también esas microhistorias, ¿no?, de las familias ferrocarrileras que puedan ayudar a esa macrohistoria de los ferrocarriles en nuestros países, ¿no? En el caso de Brasil, en el caso de México. Entonces, creo que este ejercicio que se hace de recuperar ya otras formas, incluso con las intervenciones artísticas, como decía Melina, ¿no? Y el trabajo ya, digamos que de estos registros, porque si bien tenemos en las fototecas históricas, por ejemplo nosotros, pues tenemos los registros fotográficos que pertenecían a la empresa, en este caso a Ferrocarriles Nacionales de México. Pero otro elemento fundamental, y lo comentaba el doctor Camilo en la conferencia magistral de la mañana, tiene que ver ya no solamente con las fuentes que tenemos de la producción o de las empresas que dieron sentido, en este caso, a los ferrocarriles, sino también con los pueblos, con los barrios, con las comunidades que aún tienen una raigambre ferrocarrilera muy, muy importante y que tienen en sus casas, en sus colecciones privadas, objetos, fotografías, etcétera, que de alguna manera pues nos ayudan, ¿no?, a poder ir construyendo toda esa historia. Entonces te agradecemos muchísimo
valoramos mucho también este esfuerzo por dar la ponencia en español. Tu español es bastante bueno, es muy, muy, muy legible y pues estamos encantados. También sabemos que tú estarás participando ya dentro de este encuentro Diálogos en la reunión de museos ferrocarrileros, y ahí nos darás más bien ya esa experiencia, ¿no? Que tiene que ver ya con el Museo de San Leopoldo, y que por supuesto que este proyecto seguramente ha sido una parte fundamental, ¿no? Porque tiene que haber este vínculo entre el espacio cultural y pues en ese caso la comunidad, ¿no? Para que haya una interacción, haya también una participación mucho más horizontal, más democrática, donde entonces la gente también vea reflejado su memoria, sus familias, que son parte de algo que es importante, que es la historia de la comunidad y que es la historia del país y, por qué no decirlo, del mundo, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, Alice, por compartir esto. Vamos a continuar. Eh, Parece que hubo ahí algunos problemas con la transmisión del doctor Arturo García Niño, que estaba moderando este panel. Entonces, me voy a permitir darle la palabra a Luis Miguel Carvajal Juárez, que, bueno, él nos va a presentar igual un trabajo muy interesante, y que también Luis Miguel es de una familia ferrocarrilera, él mismo es un ferrocarrilero, y que pues ha hecho una labor muy, muy importante en el pueblo ferrocarrilero de Apizaco, por rescatar, ¿no? Toda esta memoria, todo este trabajo. Entonces, si me permite un momento, Luis Miguel, voy a leer su semblanza. Deme un momentito. Y leemos su semblanza. Bueno, Luis Miguel Carvajal Juárez, él es licenciado en Sistemas Administrativos e Informática por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Cuenta con una maestría en Uso y Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Desde 2007 está acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitador externo. De 2014 a 2018 fue director del programa académico de la Ingeniería en Sistemas Estratégicos de la Información en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, región Poniente. De 2016 a 2018 participó en el desarrollo del nuevo plan de estudios de la Ingeniería en Sistemas Computacionales para el sistema de universidades politécnicas a nivel nacional. Docente de asignatura a nivel superior, asesor académico. Luis Miguel es experto en transportación ferroviaria, ha participado como ponente en diversos foros y eventos con temas ferroviarios, como son Tópicos Operativos del Ferrocarril, en la segunda Expo Conexión Transporte del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad UPIXA en 2011, Soluciones Prácticas para el Servicio de Trenes en la tercera Expo Conexión Transporte de la misma institución. También ha sido asesor del trabajo recepcional para obtención de grado de ingeniero en logística y transporte, denominado Propuesta de Aplicación de la Teoría de Restricciones para la eliminación de cuellos de botella en el patio de Ferrosur SADCB en Puebla, Puebla. Actualmente desarrolla trabajos de investigación para ferrocarriles en la administración y explotación de información operativa en los patios, así como desarrollo de la aplicación para prevención de accidentes en cruceros ferroviarios, como vehículos automotores, y aplicación para toma de acciones en caso de accidentes ferroviarios con trenes petroquímicos. Bueno, pues como podemos observar, Luis Miguel tiene un currículum bastante extenso en la experiencia del sector ferroviario, y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues sin más, le cedo la palabra a Luis Miguel. Le recuerdo que tiene 20 minutos para hacer su exposición. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro, por la presentación, y pues espero que esta investigación que desarrollé, precisamente motivado por este evento,
y que tiene que ver mucho con mi ciudad, con mi lugar de origen, pero sobre todo es un homenaje a todos aquellos trabajadores del ferrocarril que hicieron precisamente, como mencionaron hace un momento, hicieron de esta ciudad de Apizaco la ciudad más importante del estado y uno de los íconos, junto con Aguascalientes y San Luis Potosí, de sus talleres. También agradecer a la maestra Teresa Márquez y a todo el cuerpo de a seguir promoviendo la cultura ferroviaria, que es una de las cuestiones que, pues de una u otra manera, estamos muy involucrados en ella, ¿no? Voy a compartir pantalla entonces para que empecemos con mi presentación. Y efectivamente, como comentaba el maestro, mi trabajo se llama Equipo del Ferrocarril Mexicano fabricado en talleres de Apizaco. Voy a iniciar la presentación. Solamente espero que me digan si la alcanzan a ver, no sé si se vea. Creo que sí. Bueno, gracias maestra Benvenuti. Muchas gracias. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hablar en este caso? Bueno, en esta primera etapa, porque este trabajo da para más, a lo largo del desarrollo de me di cuenta que no solamente que debe de quedar en esto, sino falta todavía muchísimo más que investigar. Hago un punto de partida o empiezo hablando un poco de mi ciudad para ubicarnos en el contexto, después de los talleres. Voy a hablar también un poco de un apizaquense ilustre, yo creo que de los primeros, en este caso del ingeniero, del maestro, constructor de carros Leocadio Camacho, como le llamo ahí, ingeniero en carpintería, y posteriormente voy a hablar un poco sobre el equipo ferroviario que se construyó acá y un poco sobre el manejo de los coches del ferrocarril mexicano y algunas conclusiones por ahí que estaremos dando. Ahí está un poco acerca de dónde se encuentra ubicada Apizaco. Se encuentra, como menciono ahí, está ubicado a Odista de Veracruz a 284 kilómetros, de México a 138 kilómetros, y está situado a una altitud de 2.411 metros sobre el nivel del mar. Todos estos datos los obtuvimos precisamente de uno de los libros que consultamos de la historia del ferrocarril mexicano. En Apizaco se encontraban talleres de reparación del equipo, estaba la Casa Redonda, abastecimiento de agua, lo que es también el área de combustible, la casa de máquinas, la bodega, el telégrafo, el express, correo. Había venta de boletos, había una sala de espera, había un departamento de servicio médico, hasta antes que se cambiara esto al Seguro Social, y un restaurante con magnífico servicio y excelente cocina. Todo esto comentado por Felipe Pulido en su crónica que hace en el folleto de Adiós al Ferrocarril de 1996, que fue editado en aquel entonces. Estas son algunas fotografías que ustedes podrán ver para quienes no conocen el patio de Apizaco, sobre todo para la maestra Benvenuti, para la maestra Melina, también para el doctor, el niño. Aquí podemos ver el lado sur de Apizaco en esta magnífica fotografía de Manuel Hernández Salinas. Este es el lado sur, actualmente como se encuentra Apizaco. Este era un cobertizo que pertenecía a la Casa de Máquinas. Esta es la antigua bodega y por aquí atrás se encuentra actualmente el Museo Casa de Piedra, que alberga gran patrimonio cultural del origen de Apizaco y sobre todo también ferroviario. Esta es otra foto donde vemos en un extremo del Express, donde se ve el letrero de la ciudad de la estación. Y aquí podemos ver lo que sería la conexión de este lado izquierdo, es la vía que va rumbo a Orizaba, Córdoba y Veracruz, y del lado derecho podemos ver la vía que va rumbo a Puebla, el ramal de la línea SA, que muchos ferrocarrileros conocen. En cuanto a los talleres que se construyeron acá, ¿cuáles fueron las principales áreas que tuvieron? Bueno, pues ahí se tuvieron todas estas, el taller general de reparación, la Casa Redonda, que actualmente se convirtió en un área de carga de empresa Cemex. Prácticamente ahí ya desapareció todo, ya no queda inclusive ni la mesa giratoria, fue retirada y al parecer se encuentra en Tierra Blanca. Estaba también el departamento de electricidad, el departamento de soldadura eléctrica y autógena,
el departamento de compresoras de aire, el departamento de fraguas, el de reparación, la pailería y el departamento de carros y pintura, que ya estaremos platicando dentro de un momento de todo ello. Acá tenemos precisamente una foto o varias fotos de todas esas personas que estuvieron ahí trabajando. Este es el departamento de mayordomos y operarios del departamento de mecánica en el año de 1923. Cuando yo hice la recopilación o estuve digitalizando estas fotografías, una persona me comentaba que ahí aparece la foto de uno de sus papás, perdón, del papá de su papá, o sea, su abuelo. Entonces, es interesante dar difusión a ello, porque precisamente la gente de la actualidad, los nietos, los bisnietos, pueden reconocer a sus familiares y pueden darnos pues más información acerca de ellos. Este es el departamento de calderas, cobrería y herrería. Ahí igual podemos ver que eran bastantes personas y como lo comentan muchos historiadores de Apizaco, pues el ferrocarril fue la punta de lanza para esta gran ciudad, además de que el trazado de las calles la hace única en el estado de Tlaxcala, ya que su trazado fue precisamente a partir de trabajos de ingenieros ingleses. Tenemos el departamento de carpintería y pintura de los talleres, donde también vemos gran cantidad de trabajadores, de obreros, lo que podemos deducir que para 1923 Apizaco y sus talleres eran un polo importante de desarrollo. Aquí vemos ya fotos más modernas, también proporcionadas por nuestro amigo Emanuel Hernández Salinas, donde ya vemos en la actualidad lo que son los talleres de Apizaco. Aquí podemos ver algunos carros, algunos tanques y tolvas que se reparan ahí. Aquí tenemos otra perspectiva de los mismos talleres, donde podemos ver su grandeza y el diseño que estos tienen. Esta es otra foto. Acá podemos ver una de las fosas para revisión tanto de los carros como de las locomotoras, ya que en alguna plática que tuve con uno de los últimos maestros mecánicos de la época de Nacionales de México, el maestro Alejandro Rosano Vázquez, él me comentaba que muchas veces algunas locomotoras que Nacionales de México ya daba por desechadas, él solicitaba que las proporcionaran a los talleres para que las volvieran a echar a andar. Entonces, esta fosa muy seguramente sirvió para la revisión por la parte de abajo de esas locomotoras, mismas que siguieron funcionando gracias al trabajo del maestro Alejandro Rosano, junto con todo su equipo de trabajo del taller. Aquí vemos otra parte de los talleres. Esta es cierta maquinaria que había ahí. Me parece que es un punzón. Digo me parece porque tendría que revisar bien qué es lo que hacía esta maquinaria. Y aquí tenemos en la entrada a la casa de máquinas, aquí se ve ya muy deteriorado este galerón. Y acá, esta fotografía me encanta porque les comento, esta maquinaria servía para que en esta parte que se ve aquí, perdón, me regreso una, en esa parte se metían las ruedas para limar y para quitar todas las adherencias y el metal amontonado que se hacían cuando los trenes frenaban y hacían esto era la rueda y esto es la zapata, al arrastrarse se le llama metal amontonado. Este metal amontonado lo que hace es que puede provocar un accidente en caso de que el tren vaya sobre la vía y encuentre un cambio defectuoso, puede provocar una volcadura, un descarrilamiento. Entonces, los carros y todo el equipo se metía al taller, se quitaban las ruedas de los trucks y se metían las ruedas en esta maquinaria. Esta maquinaria lo que hacía era que iba girando a una velocidad de 2 kilómetros por hora para ir limando perfectamente la rueda y quitar todo el metal amontonado. Aquí tenemos esta otra vista de esa misma maquinaria. Y aquí tenemos otra vista del lado norte del patio de Apizaco. Aquí tenemos también otra vista de lo que es el taller en la actualidad. Aquí comentarles esta parte se llama o le denominaban los trabajadores que era niño perdido, pero le decían niño perdido porque ahí era donde normalmente pues iban a tomarse unos alcoholes en las horas de trabajo por el número de cajuelas que había ahí, así le denominaban niño perdido. Y aquí vemos las ruedas
desmontadas de las unidades para ser cambiadas o reparadas. Otra vista de los talleres donde se hicieron las reparaciones medianas o reparaciones ligeras a los carros, y también aquí es donde se construyeron varios carros, cabuces y algún otro equipo que estaremos comentando. ¿Qué fue el propulsor de esto? Bueno, pues el propulsor se le llamó Leocadio Camacho Vázquez. Mi paisano nació en Apizaco el 28 de febrero de 1898. Entonces, a la edad de 15 años, el maestro Camacho deja la escuela porque fallece su papá, y cuando tomó su primer puesto en Apizaco, propuso que se construyeran los cabuces de acero, porque los de madera ya no prestaban el servicio requerido. En 1935 hace su propuesta a las autoridades, a los directivos del ferrocarril mexicano, para construirlos precisamente en los talleres de Apizaco. Esta propuesta ya incluía los planos elaborados por él mismo. Cabe mencionar que el maestro Camacho fue una persona que, junto con sus compañeros de los talleres de Apizaco a los talleres de Orizaba, ellos se capacitaban, pero a través de cursos por correspondencia que tomaban en diversas instituciones de Estados Unidos. Fue que él, cuando hizo su propuesta, presenta los planos junto con un estudio de costos, medidas y la disponibilidad de la fuerza de trabajo. También, para determinar la dimensión que deberían de tener los carros, los cabuces, los coches y todo el equipo ferroviario, estudió previamente las medidas de los túneles por los que debían pasar los carros. Todos estos datos que les comento fueron tomados precisamente de un estudio que hizo la maestra Emma Llanes en su ponencia referente a su maestría en Historia de la UNAM. También propuso la reasignación de funciones. También el maestro Camacho, por iniciativa en la reconstrucción y adaptación de las diversas unidades de equipo de arrastre, se cambiaron los trucks. Los trucks es donde van las ruedas, algunos le conocen como buggies. Acá en México, en Canadá, pues lo conocemos como trucks, que eran de madera antes, se cambiaron por un sistema de trucks blindados, completamente de acero. Y acaba de mencionar que aunque el trabajo de los carros fue basado en lo que propuso el maestro Camacho, pues los trabajadores de Apizaco ya contaban con experiencia laboral. Entonces, la propuesta, la visión y el talento del maestro Leocadio Camacho, junto con la experiencia de los trabajadores de aquí de los talleres de Apizaco, hicieron posible la construcción de esos carros adelantados a su época, ya que en alguna otra de las investigaciones que hice, y que también lo reafirma la maestra Emma Llanes en su investigación, comenta que esos carros que se construyeron en Apizaco fueron la punta de lanza para que posteriormente en Ciudad Sagún se diseñaran los carros que estuvieron en toda la época de Nacionales de México en la fábrica de carros nacionales de ferrocarril. Aquí es donde tenemos precisamente uno de los trucks. Aquí vemos esos trucks y vean cómo están reforzados, vean con qué tipo de estructura tiene. Obviamente habría que venirse más a fondo para verlos cada parte. Aquí podemos ver lo que les comentaba yo hace rato. Estas son las zapatas. Aquí se ve una chaveta que sostiene la zapata y con esto es con lo que frenan las ruedas del equipo ferroviario. ¿Qué otra cosa o qué fue lo que hizo el maestro Leocadio Camacho? Bueno, gracias a él se construyeron, además de cabuces, 12 unidades de segunda y 14 de primera clase. Se inició la reparación de coches dormitorios que vinieron de Estados Unidos. Se construyeron 60 góndolas y plataformas de construcción reprimida. Incluso se llegó a producir, o comentan que se llegaron a producir en promedio 2 o 3 carros por mes, casi fabricados con las manos. Y el maestro Camacho pues se retiró, tuvo una primera jubilación en junio de 50, empezó otra vez jubilación más bien, se jubiló hasta el 58, pero después volvió a regresar a solicitud de la empresa Nacionales de México, se vuelve a jubilar el maestro Camacho en el 59 y él se retira a vivir a Orizaba, donde vive desde 1959
hasta que fallece en diciembre de 1984. Todos estos datos, vuelvo a decirles, proporcionados en su tesis de maestría de la maestra Mayanes. Este es, lo que lo conozcan, este era el maestro Leocadio Camacho Vázquez en su taller que tenía ya en su casa. Él fue el propulsor de esos carros, ¿no? Que son los que vamos a ver en un momento más. Este es uno de esos coches que se diseñaron. No fue construido aquí en Apizaco. Sin embargo, lo tomamos como base para que lo podamos apreciar y podamos ver pues, su diseño. Todos los carros del Mexicano, sobre todo este que era el Sayula, que perteneció al Ferrocarril Nacional Mexicano, es decir, fue un tren especial que se diseñó para que lo utilizara el presidente de la República, fue construido en Orizaba y aquí lo vemos acoplado al tren número 2 que corría de Veracruz a México. Lo vemos en el patio de Orizaba en octubre 11 de 1957. Vean, esto era lo que fascinaba a los pasajeros. La parte del observatorio que llevaba, donde podían ir los pasajeros viendo el panorama de las cumbres de Maltrata en el distrito de Orizaba de la División Mexicana. Este carro era un carro comedor. Esta parte era una sala, aquí está el comedor y esta parte era la cocina donde se preparaban los alimentos. Aquí tenemos precisamente ese carro o ese coche Sayula en la estación de pasajeros de Veracruz. Aquí podemos ver la fotografía de para quién fue construido, quién se suponía que lo iba a utilizar, el presidente alemán. Y acá estamos viendo, aquí están los datos estadísticos de cuánto costaron, cuánto era lo que costaba en Estados Unidos, porque un coche de pasajeros un cabús, un carro era muy caro, se tenía que comprar a Estados Unidos y acá con la visión del maestro Leocadio Camacho se redujo bastante en aproximadamente un 80% el costo de construcción acá en Apizaco o en Orizaba los carros que se compraran en Estados Unidos. Aquí tenemos uno de esos carros, tomada la foto aproximadamente por ahí de 1954. Este es uno de los primeros carros, digamos, para transporte de automóviles. Este carro fue construido aquí en Apizaco. Por la fotografía no se alcanza a distinguir, pero aquí, atrás de la puerta corrediza, se puede ver donde dice construido Apizaco, y ahí están las siglas del taller. Inclusive aquí en la parte de arriba se puede distinguir también que fue construido en los talleres de Apizaco. Este es otro de los tanques. Este tanque fue construido también aquí y se ve en un patio en 1980 donde se encuentra ubicado este tanque. Este tanque fue utilizado para acarreo de gasolina y es el FCM 7148. Acá tenemos uno de los cabuces. Este cabuz sí fue construido aquí en Apizaco, de acuerdo a la entrevista que le hicieron al maestro Camacho para la revista Ferronales en enero de 1973. Este es el cabuz FCM 723. Se ve que está acoplado a un coche de pasajeros y podemos ver todas sus características de este cabuz. Era lo novedoso, por así llamarlo. Para empezar, la comodidad. Los cabuces estaban forrados de madera, la parte de adentro, sus espacios eran más amplios, eran más cómodos para la tripulación, 3 garroteros y el conductor. Sus estribos para su carrera eran más cómodos y eran más anchos, lo que evitaba que pudieran resbalarse la tripulación en caso de subirse en carrera. Entonces, estos cabuces eran una novedad en su tiempo, sobre todo por seguridad y por operación. Aquí tenemos uno de estos cabuces que sobreviven. Es el 717, construido en Apizaco el 12 de mayo de 1945, de acuerdo a lo que tenemos aquí, exhibiéndose en el Museo de los Ferrocarrileros en La Villa, en la Ciudad de México. Acá tenemos este que se exhibe en el Museo Casa de Piedra, es el 719, que está aquí en Apizaco, y que podemos ver el logotipo del ferrocarril mexicano, el escudo, y el escudo de la ciudad de Apizaco.
Y este es el Cabús 730, que se encuentra en la colonia ferrocarrilera, en la calle Álvaro Obregón, que está en exhibición también allí. Y a continuación, muestro algunos de los coches construidos aquí en Apizaco. Este es el FCM 40, coche de primera clase, construido alrededor de 1950. Esta es otra foto del Sayula, donde podemos ver precisamente ese coche con su estribo. Aquí tenemos el carro coche dormitorio Apizaco de primera clase, que fue construido en Estados Unidos y modificado aquí en Apizaco. El coche Paricutín, construido en Orizaba. El dormitorio Rinconada, construido en Estados Unidos y modificado aquí en Apizaco. Vean nuevamente lo que les decidió, su observatorio acá y todo cómo se reparó. El dormitorio Guadalupe. Y pues con esto finalizaría yo mi presentación. Solamente comentarles, precisamente para seguir preservando la cultura ferroviaria. Precisamente aquí tengo un modelo de estos, aunque este es del Union Pacific, pero es similar a los cabuses que se construyeron gracias a los trabajos del maestro Camacho. Y este otro es uno de los coches de pasajeros, no sé si lo alcanzan a ver, similar a los que se vinieron a reparar aquí en Apizaco, que se vendieron de Estados Unidos por la compañía Pullman, y muchos de ellos se compraron para el ferrocarril mexicano. Y pues no me queda más que agradecerles su atención y espero que les haya gustado mi presentación. Eso, Román. Pues muchas gracias, maestro Luis Miguel. Excelente presentación. En relación a otro sentido, ¿no? de esta parte de la recuperación de la memoria, que tiene que ver con el trabajo ferroviario, ¿no? Y en esta parte de la recuperación del trabajo ferroviario, cómo apoyarse mucho de diversas fuentes, igual la fotografía, los documentos, incluso la colección de la revista Ferronales, que es muy, muy importante para darle seguimiento a la vida de los trabajadores ferrocarrileros en nuestro país. Y pues a partir de toda esta reconstrucción que usted ha hecho, pues en verdad lo felicitamos por todo el trabajo en relación a lo que significó Apizaco y el impacto que tuvo en toda esa cultura del trabajo. Entonces, pues ya iremos comentando. Hay mucha inquietud por parte de la gente que está siguiendo la transmisión. Y bueno, pues vamos a continuar con esta mesa que ha sido en verdad muy, muy rica. Les aprovecho para comentarles que la maestra Tere Márquez, la directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, les manda un fuerte abrazo a todos los que han participado. Y pues vamos a cerrar ya esta mesa con un trabajo que también es muy, muy interesante y que nos lo va a presentar Paloma Castro Jonás. Su trabajo lleva por título Lenguaje de los telegrafistas ferrocarrileros. Ya Paloma nos dará detalles. Es un trabajo que ha hecho en colaboración con otro colega. Ya ella nos dará esa información. Voy a leer la semblanza de Paloma. Paloma es estudiante de la maestría en Conservación y Restauración de Patrimonio Edificado en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Es ingeniera en Electrónica y Sistemas de Computación Digital por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es encargada de inventarios y registro del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes. Lleva varios años trabajando en temas relacionados con la cultura del Estado, como eventos, festivales, y ella aquí mismo en su semblanza dice que es curiosa por la vida. Pues muchas gracias, Paloma, por haber enviado tu propuesta de ponencia,
y te cedo la palabra para que nos la puedas compartir. Muchas gracias, Román, y felicidades a todos los ponentes anteriores, de verdad muy interesante. Pues sí, miren, voy a compartirles mi presentación. Como ya dijo Román, mi nombre es Paloma Castro. Este trabajo que les presento es uno que estamos realizando un compañero de la maestría y yo. Él es arquitecto, su nombre es Daniel Pando Valles. Vamos a presentar otro trabajo dentro de una semana, dentro de otro panel. Y este trabajo se llama El lenguaje de los telegrafistas ferrocarrileros. Como antecedentes, pues sabemos que la comunicación ha sido súper importante siempre para la humanidad. Todos estamos siempre buscando comunicarnos, y en la historia humana, pues desde las pinturas rupestres, y se ha ido avanzando cada vez más, y la tecnología, y bueno, ahora tenemos el internet, y ahí en medio, obviamente más reciente, tenemos el telégrafo. El telégrafo lo inventó Morse, pero tuvo antecedentes previos de otros inventores, y tuvo mejoras posteriores de otros inventores. Él, junto con su compañero Bale, desarrollaron un código, que es el código Morse, que iba junto con las mejoras que tenía su telégrafo, que es un aparato eléctrico. Y bueno, el telégrafo en México, como ya nos han platicado en otros paneles, es un invento que está relacionado directamente con el ferrocarril, y con la historia del ferrocarril, y con la historia de México. Y por ejemplo, llegó el telégrafo, tuvieron sus primeras presentaciones en 1950, y después, dependiendo de cambios políticos y de la inestabilidad en general que hubo en el siglo XIX, como Maximiliano, él intentó poner una línea de telégrafo en el país, una situación complicada. Después en el Porfiriato también fue uno de los avances del progreso importante del país a finales del siglo XIX. Evidentemente también tuvo así un papel súper importante en la Revolución Mexicana. Se utilizó para poder dar los mensajes de una manera inmediata, lo cual, si lo pensamos, para nosotros es súper natural, y por eso es importante el telégrafo, porque fue la primera telecomunicación digital y casi inmediata, porque antes no había. Antes eran las cartas o otro tipo de mensajes, incluso de humo, pero no había esta inmediatez a la que ahora además estamos tan acostumbrados. También durante la historia de los telégrafos, igual que en la historia del ferrocarril, existen nacionalizaciones y privatizaciones. De hecho, el fin del telégrafo, cuando se dejó de utilizar, fue cuando cambió de Ferromex, cuando se vendió y dejaron de trabajar los telegrafistas. Bueno, la importancia de los telegrafistas, ellos eran unos trabajadores que tenían que estar siempre pendientes de su puesto, y que además se tenían que capacitar. Ellos podían tener una capacitación en general mencionan algunos de los telegrafistas, que en general era como de año y medio para desarrollarse y para que los aceptaran. Y había un instituto de capacitación donde tenían que hacer exámenes y tomaban clases. O sea, era un gremio hasta cierto grado profesionalizado. Tenían también unos lineamientos muy claros, y de hecho hay documentaciones, todas a través del siglo XX, donde se puede ver que les van actualizando qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tienen que hacer, incluso que si se retiraban de su puesto, o que si no se presentaban a trabajar, o que si no mandaban bien un mensaje, podían tener sanciones incluso judiciales. Para ellos era un orgullo ser telegrafistas. Para ellos es un orgullo ser parte de este gremio. De hecho, por ejemplo, aquí en la foto que estamos viendo al centro, es un encuentro de telegrafistas en el Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes,
como saben, ellos tienen su día o celebran su día por una serie de acontecimientos históricos el 14 de febrero. Y aquí están haciendo una comunicación entre ellos. Ellos evidentemente siguen utilizando este lenguaje Morse, modificado, del cual ahorita les voy a hablar, y ellos lo siguen entendiendo. Y algo que es un detalle importante es que, como cualquier lenguaje, que nosotros podemos identificar los idiomas por los acentos, o incluso la persona que está hablando por el modo como hablan. Hay gente que habla rápido, hay gente que habla lento, incluso hay gente que habla más bonito, más feo, más cantado, y así. Bueno, entre ellos también se identifican, y recuerdo mucho un comentario de un telegrafista que decían, es que él siempre hablaba bonito, y a lo que se referían es que sus mensajes para ellos siempre sonaban bonitos. Muy bien, el código Morse, que es el que utilizan los telegrafistas, aquí en la parte inferior podemos ver una tarjeta de un museo alemán donde podemos ver el código Morse. Esto es muy importante porque este código Morse es el código Morse original, y el código Morse que utilizaban los telegrafistas de ferrocarriles no es igual, es un lenguaje modificado. En la tarjeta que podemos ver aquí al centro, se pueden ver las diferentes letras, y por ejemplo podemos ver, es muy evidente, la letra P y la letra O, que son diferentes en el lenguaje código original al lenguaje código modificado que se utilizaba en los ferrocarriles mexicanos. Lo que ellos mencionan es que ellos lo utilizaron, se fue modificando así para agilizar el envío de los mensajes. Entonces, por ejemplo, y algo que no, para la mayoría de las personas que están un poquito familiarizadas con el código Morse, conocemos una clave que es el SOS. El SOS en el código Morse internacional es de una manera y en el código Morse modificado es de otra, porque la O es diferente. Entonces, por ejemplo, el código Morse original sería punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Entonces estás pidiendo ayuda. Pero si fueran los telégrafos de ferrocarriles, hubieran dicho punto, 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 punto. Y bueno, y esto me lleva a un punto importante, que es que el código Morse son puntos, guiones y silencios. Eso es lo que lo identifica y sus caracteres. Ok, este proyecto que estamos realizando viene de el acercamiento que ha habido, que ha permitido el Museo Ferrocarrilero con los ex-ferrocarrileros, en este caso ex-telegrafistas. Esta vinculación en especial, la verdad es que quiero agradecer mucho tanto a la directora del museo, Aida Rangel, que nos ha proporcionado mucha información y que fue la que empezó con esta idea original, así como al telegrafista y jefe de estación, don Juan Antonio, quien es que nos ha generosamente proporcionado mucha información y sus conocimientos. De hecho, él nos dio un curso a una compañera y a mí para aprender el lenguaje Morse. El inicio de puse aquí el cartel de este curso, porque la idea también de esta investigación es hacer después una actividad de divulgación, donde podamos acercar al público el telégrafo, su código y sus máquinas, sus dispositivos. Bueno, lo que yo he aprendido, esto es a título personal, lo que yo he aprendido sobre utilizar el código Morse, utilizar los sonadores, como el que vemos aquí en la imagen, a un telegrafista utilizando. De hecho, tenemos aquí dos diferentes dispositivos. El de la parte arriba es un Vibroplex, que digamos que es uno más moderno, uno para los que tenían mejor alcance, porque se mueve de diferente manera y es más fácil manipularlo que el que tenemos abajo. Es una habilidad. Como cualquier lenguaje, requiere de habilidad. En este caso, la habilidad primero es una habilidad manual para poder utilizar los dispositivos. Al principio que lo empiezas a utilizar es muy lento, ¿no? Y vas así de pic, pic. Y cuando escuchas a los telegrafistas cómo lo utilizaban, uno solo escucha ta, 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 ta,
y ellos perfectamente saben de qué estás hablando, y el resto de las personas no entendemos nada. La otra habilidad que tienen entonces es esto, es escuchar, poder escuchar el sonido e identificarlo con un significado, como es con todos los lenguajes, que si ustedes oyen, que si alguien que no entiende español me está escuchando ahorita, no va a entender lo que estoy diciendo. Y esa es otra habilidad que se tiene que desarrollar. Ahora, este lenguaje que utilizan los telegrafistas, la otra habilidad que tienes que tener es que lo tienes que aprender a escribir, a interpretar, a traducir. Por ejemplo, aquí dice, en la diapositiva dice un lenguaje diferente. Y en el cuadrito podemos ver la interpretación de las letras, el código, diciendo lo mismo, dice un lenguaje diferente. Pero si tú no tienes, si no conoces los caracteres, pues no lo puedes entender. Entonces, otra habilidad que se tiene que transmitir o que tienes que conocer para poder entender el lenguaje, el código Morse. Y bueno, finalmente, estos elementos a que nos llevan a que, pues como todos los lenguajes, necesitas signos para poder comunicarte y que estos pertenecen generalmente a una comunidad. Aquí los signos es el código Morse, y el medio o la comunicación pues son los aparatos y el tendido de líneas, y la comunidad pues son los telegrafistas. Que aunque en telégrafo se utilizaba más para comunicar situaciones sobre las desgadas y los despachos de trenes, también se llegó a utilizar en comunidades que estaban alejadas y que no tenían el alcance de Telégrafos de México, también se podía utilizar para mensajes personales o de ese tipo de comunicaciones. Bueno, el proyecto que nosotros tenemos más a futuro es, después de realizar la investigación, directamente con los telegrafistas, porque como ya han comentado en otros paneles de otros compañeros, es importante mantener la memoria, y mientras la tenemos todavía, sobre todo pues en el patrimonio industrial, mientras podemos hablar con los ferrocarrileros, pues aprovecharlo, porque lo que nos pueden decir pues es muy valioso. Y también la investigación documental de todos sus manuales, de todas las comunicaciones, bueno, en fin, de todo lo que se puede encontrar en un centro de investigación y en los archivos. Y finalmente, que es el meollo del asunto, es poder divulgar el código que utilizaban los telegrafistas y que era único de ellos, los del ferrocarril, diferente de todos los demás, incluso el de los telegrafistas de Telégrafos de México. Y que además, se me ha pasado a decirles que como al ser el código Morse y el telégrafo, al ser un invento norteamericano, lo tenemos muy notorio en las comunicaciones que realizaban los telegrafistas. Por ejemplo, ellos utilizaban muchas abreviaciones para expresar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se equivocaban y querían hacer una pausa en lo que estaban diciendo, mandaban las letras BK, que querían decir break, o sea, que hacían una pausa, ¿no? O para decir, por ejemplo, que escucha, o un momento decían HR, que era hear, como de escuchar. Y ellos lo utilizaban como parte de sus comunicaciones. Así también el código Morse en sí, la extensión de cada letra tiene que ver con cuál letra se utiliza más en el lenguaje, en el inglés. Entonces, por ejemplo, la E, que vieron que era la más escuchada, es la que es más corta, que es solo un punto. Y así se va haciendo hasta las que son más extensas. Bueno, y este código sería parte de la divulgación, así como los dispositivos, porque para la transmisión se necesitaba el aparato que estamos viendo, el sonador, y la idea sería que lo realizaran con partes de desecho, de desuso, que lo armaran un poco los participantes del taller para que vieran ellos entender un poco su funcionamiento del medio. Y también darles, sobre todo aprovechando el contexto que tenemos en Aguascalientes, darles una idea de los talleres y dar ahí mismo en la estación del ferrocarril, que es una foto que estamos viendo aquí en la pantalla, incluso aquí se ve el tendido de líneas, de dónde estaban las oficinas de los telegrafistas, ver ahí en el sitio de interpretación de la oficina telegráfica cómo es que trabajaban y enseñarles un poco de eso. Bueno, pues nosotros concluimos que es importante, lo que ya hemos mencionado, que es importante hablar del ferrocarril,
que es importante hablar del telégrafo porque pues son una parte fundamental de nuestra historia en México y en particular de Aguascalientes, que como ya mencionó Alice, me parece, que generan ciudades. Y para nosotros, Aguascalientes no se generó por el ferrocarril, pero sí tiene la identidad que tiene gracias al ferrocarril y sí tiene el tamaño que tiene gracias al ferrocarril. Bueno, y que es importante divulgar este patrimonio y además a mí me parece que es apremiante en tiempo por la situación de los recursos humanos. Mientras todavía tenemos la memoria humana, hay que aprovecharla porque pues está yendo poco a poco y que es importante este lenguaje de los ferrocarrileros y es único y nos habla de una época en particular. Ya nada más para cerrar con esta frase muy poéticamente, en el ferrocarril la retina quiere guardar cada imagen, cada montaña, cada pedazo de cielo. Muchas gracias. Muchas gracias a Paloma Castro por su ponencia y por ese trabajo que se hace desde el Museo de los Ferrocarriles en Aguascalientes, pues en cuanto a preservar, en cuanto a resguardar esta memoria que por supuesto que forma parte de la dinámica de esta ciudad. Ya Paloma decía, bueno, Aguascalientes no nació con el ferrocarril, pero sí tuvo un crecimiento exponencial a partir del mismo. Y pues hay un arraigo muy grande en esa ciudad como en otras de nuestro país en relación a este medio de transporte. Entonces, el hacer esta recuperación es muy, muy importante. Pues hemos tenido un panel muy, muy rico, con 4 propuestas en relación a cómo trabajar el tema de la memoria ferroviaria, 2 que utilizan la parte de la fotografía, ¿sí? como aspecto fundamental de este rescate, de estas propuestas, y 2 que si bien retoma también el tema de la fotografía, recuperan otras fuentes y que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Esta parte también que decíamos, la cultura del trabajo, los talleres, por una parte lo que nos decía Luis Miguel en relación a los talleres de Apizaco y pues ya el trabajo de la construcción de equipo rodante. Y en el caso de Paloma, más en el tema de del departamento de comunicaciones, la parte ya de las oficinas, que también pues era fundamental para que el sistema ferroviario funcionara de forma pues casi exacta, ¿no? Entonces, pues de toda esta riqueza hemos recibido varios comentarios de la gente que sigue esa transmisión. Tenemos felicitaciones y saludos de María Elena Ramírez, de Gabriela Serrano Susan y Carolina Santos, de Jesús Franco, que él pertenece a Fonatur, de José Antonio Ruiz Jarquín, quien felicita especialmente a Liz. Tenemos un comentario de nuestra compañera Lucina Rangel. Ella felicita a Melina Cisneros. Dice, muy interesante tu trabajo. Además, nos permitirá actualizar la información de las estaciones en nuestra plataforma de Sistema de Información Cultural, que la misma Melina lo mencionó como fuente de información para su proyecto de intervención a partir de su bitácora de viaje. Tenemos un comentario de Jesús Franco. Dice, la fotografía, una herramienta potente para la memoria colectiva. Felicidades. Un comentario de la maestra Aida Rangel, del Museo de los Ferrocarriles de Aguascalientes. Dice, valoro y agradezco el esfuerzo de la maestra Alice Benvenuti por comunicarse en nuestro idioma. Muy interesante aportación. Y un comentario de Luis Vieira. Él dice, la Vila dos Ferroviarios de Porto Alegre es un lugar de memoria y resistencia de la historia y el patrimonio del ferrocarril. Nuestra compañera Patricia Albores dice, estimada Liz, excelente exposición, muy clara y valiosa para unir a los pueblos de México y Brasil. Felicidades. Muchas felicidades a Melina. Es un trabajo muy, muy valioso que actualiza lo realizado en el censo de estaciones entre 1993 y 1994. Adelina Vázquez, Adelina, una amiga, una aliada del Museo de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla,
Dice, muy interesante ponencia, permite conocer el trabajo realizado por preservar la memoria ferroviaria en Brasil, se enriquece el conocimiento. Y Jesús Franco pregunta a Liz, dice, el trecho ferroviario Porto Alegre-Pelotas está en funcionamiento, si es así, ¿desde cuándo? Entonces, no sé si Alice nos puede apoyar con esa Por supuesto, respuesta. puedo. Sí. Gracias por los comentarios. Me gusta mucho saber de quién nos mira ahora. Entonces, la pregunta que me hacen de Pelotas a Porto Alegre, Pelotas y otros tramos de Río Grande do Sul no tiene tránsito de pasajeros desde años 80. Los últimos que todavía se cerraron fue años 90. Sin embargo, todavía tenemos trenes de carga comerciales en las líneas que conectan la ciudad. Importante lembrar que Pelotas se encuentra aproximadamente 10 kilómetros del puerto del Río Grande, lo que sigue siendo importante el sistema de transporte de mercadorías, mercancías por ferrocarril. Pero me gustaría comentar también que la ciudad de Pelotas se cuenta un curso de museología, también un programa de posgrado en patrimonio y memoria en la Universidad Federal de Pelotas, y de alguna manera nos invita a pensar en el espacios de memoria. También Pelotas es un importante centro histórico con parte conservada, otra aunque sin recursos. La ciudad tuvo importante inversiones de programas del gobierno Lula años atrás. También yo sé que hay investigadores que hacen atención a la memoria oral y antropología a través de imágenes con vecinos de la vereda de los ferroviarios que existen cerca de la estación. Pelotas recuperó recientemente la estación de ferrocarril, recuperó la plaza, el patio de ferrocarril frente a la estación. Entonces, só para apresentar um pouco do contexto de Pelotas, né, foi além da pergunta, pero aproveitar para falar um pouco desta cidade. Muchas gracias, Alice. Y bueno, siguen llegando más saludos y felicitaciones. Tenemos felicitaciones y saludos de Enrique García Vega, quien felicita mucho a Luis Miguel. Enrique García Vega también es un seguidor de nuestras redes sociales, muy activo, y pues aprovechamos para saludarlo también. Saludos y felicitaciones de Fabiola Angélica, de Maynor Lomelí Chávez, de Alan Herrera de León, quien también participó en uno de los paneles de este encuentro nacional de investigadores del ferrocarril. Saludos y felicitaciones a Paloma, de Emi Fonseca, de Felipe Aguilar Moreno, de Carmina Barberena Jonás, y hay un comentario saludo de María Elena Ramírez. Saludos, el Museo de Aguascalientes es un ejemplo de cuidado del ferrocarril. Gracias por la expo. Y otro comentario de Fabiola Angélica. Felicidades por el esfuerzo de preservar esos elementos que son parte de la historia de cómo ha evolucionado la comunicación humana y la trascendencia del ferrocarril, como bien dices, en la construcción de sociedades y como elemento de comunicación. Pues es lo que tenemos de la gente que está siguiendo esta transmisión, que en realidad también para nosotros como equipo del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos ha sido una experiencia muy valiosa el hacer este encuentro diálogos en forma virtual. Nos ha permitido, hablando de comunicación, acercarnos con otros colegas de otros países en tiempo real, y pues eso ha tenido un buen impacto incluso en la difusión y en el seguimiento de la gente al evento. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta transmisión,
Creo que con todos los trabajos que se presentaron en los distintos paneles y en particular con lo que se trabajó en el día de hoy, en esta jornada, pues queda la bisagra ya para los siguientes capítulos que tienen que ver con el encuentro diálogos. Queda por lo que plantea Melina Cisneros, ahí abierta ya la posibilidad hacia comenzar a discutir, a hacer las reflexiones en torno a la conservación del patrimonio ferroviario, que eso será el tema que se abordará en el siguiente capítulo de diálogos con el tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio cultural ferrocarrilero, que lo tendremos de lunes 12 de octubre al viernes 16 de octubre, y queda también ya con lo que nos mostró Alice, con lo que trabajó Paloma, y también con lo que presentó el maestro Luis Miguel, también en el tema de la difusión, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener ya en el capítulo de interpretación, pues los trabajos que se presenten en la cuarta reunión de museos ferrocarrileros, que tendrá presencia, pues no solamente de los museos a nivel nacional, sino también tendremos experiencias de museos a nivel internacional, como es el caso del Museo de San Leopoldo. Y pues igual también por la parte de la conservación, con lo que se vea para equipo rodante, que con lo que presentó el maestro Luis Miguel, es un trabajo muy valioso. Entonces, pues muy rico lo que se presentó en este panel, y queda ahí la bisagra para las siguientes actividades. Les pedimos que estén atentas a ellas. Y pues, sin más, solo quiero comentar que el doctor Arturo García lamentablemente tuvo problemas con la energía eléctrica en su domicilio, entonces eso ya no le permitió continuar. Le mandamos un caluroso abrazo por su colaboración en la moderación que él estaba haciendo de este panel. El doctor Arturo García Niño también es una persona que ha trabajado mucho sobre el tema de la memoria ferroviaria en otro espacio muy importante de México, que es Tierra Blanca, donde también se instalaron algunos talleres del ferrocarril. Entonces, pues, ya para ir cerrando, le cedo la transmisión a mi compañero Patricio Juárez, no sin antes, pues, despedir ya este capítulo de investigación del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. Quiero hacer de aquí manifiesta el agradecimiento, pues, a todos los que participaron en los paneles, igual a todas las personas que nos apoyaron en la moderación, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP por el apoyo técnico, a todo el equipo que ha estado aquí al pendiente de la transmisión, a Belén, a José, que no los pueden ver, pero que pues sin ellos esto no sería posible, a Alejandra, pues, por supuesto a la maestra Tere Márquez por haber dado sentido a este proyecto y por haber impulsado a que se transformara de modalidad presencial a virtual. Hemos notado que ha sido todo un éxito. A todo el equipo que forma la organización de diálogos, que es todo el equipo del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y en particular al equipo del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, a Patricio, que ahorita era el cierre de este panel, a Covadonga Vélez, a Isabel Bonilla, y siempre a Alfredo Nieves, en donde sea que él nos visualice. Pues muchas gracias, ha sido una experiencia muy, muy grata. Los dejo con Patricio para hacer el cierre. Bueno, yo nada más les quiero también reiterar el agradecimiento a todos, tanto los panelistas como a los que nos escucharon o vieron, y invitarlos para el próximo lunes 12 de octubre a las 9:45 al tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero en el marco del encuentro de diálogos, y reiterar el agradecimiento a todos. Y pues con esto cerramos este 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril.